Era jueves, las 9:20 de la noche, y yo estaba sentado en la terraza del bar El Muro, tomándome una caña mientras esperaba a mi primo Dani, que como siempre iba con media hora de retraso. Tenía el coche en el taller, así que vine en metro. El bar está en la esquina de la calle San Vicente con la Avenida del Oeste, justo donde se cruzan las líneas 1 y 3. Siempre hay movimiento a esa hora, gente saliendo del trabajo, otros quedando para cenar. Nada fuera de lo normal, hasta que vi a Laura. No es que se pareciera. Era ella. Mi mujer. Vestida con ese abrigo beige que yo mismo le regalé por su cumpleaños el año pasado. Iba caminando rápido, con el bolso cruzado y el pelo suelto, como siempre que quiere impresionar. Y no estaba sola. Iba sonriendo. No sonriendo como cuando saluda a una vecina. Sonriendo de esa forma en que sonríe cuando está con alguien que le gusta. El tipo con el que iba era alto, más joven que yo, bien vestido. Se notaba que no era la primera vez que quedaban. Caminaban cerca, como quien ya se ha tocado antes. En ese momento, lo juro, me quedé clavado en la silla. No sabía si levantarme, si llamarla, si seguir observando o si cerrar los ojos y hacer como que no vi nada. Pero no podía moverme. Algo dentro de mí sabía que esto iba a pasar. No así, tan directo, tan violento, tan en mi cara. Pero lo sabía. Ella miró hacia los lados, no como quien cruza la calle, sino como quien se asegura de que no la están mirando. Y entonces él sacó las llaves de un coche. Un BMW gris oscuro. El mando sonó con ese pep pep seco, y sin pensarlo dos veces, Laura abrió la puerta del copiloto y se metió dentro. El tipo dio la vuelta y se subió por su lado. Arrancaron y se fueron, como si no existiera yo. Como si 12 años de matrimonio fueran un recuerdo menor. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, con la cerveza caliente y la mirada fija en el cruce. Me sudaban las manos. Me ardían las orejas. El camarero me preguntó si quería otra, pero ni siquiera respondí. Llamé a Dani y le dije que no iba a quedarme. Que me sentía mal. Ni siquiera esperé a que contestara. Colgué y me levanté como un zombi. No me fui a casa. No podía. ¿Cómo iba a mirar a Laura a los ojos sabiendo lo que acababa de ver? ¿Cómo finges que todo está bien después de presenciar algo así? Así que me fui a dar vueltas por la ciudad. Caminé sin rumbo durante horas. Por la playa, por el Carmen, por zonas que ni conocía. Me sentía como un fantasma. Como si mi vida se hubiera roto de golpe, sin aviso, sin piedad. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Y no porque tuviera miedo. No. Era rabia. Pura rabia. Una rabia tranquila, silenciosa, que no grita ni rompe cosas, pero que te carcome desde dentro. Porque no era solo lo que había visto. Era todo lo que significaba. Era la traición en su forma más simple, verse con otro mientras yo cuidaba del niño, mientras yo creía que aún teníamos algo. Mientras yo aún la quería. Y lo peor de todo, no sabía si quería confrontarla o vengarme. Esa misma noche, cuando por fin decidí volver a casa, ya eran más de las 3 de la madrugada. Laura no estaba. Su coche sí, pero ella no. No me costó imaginar dónde había dormido. Me duché con agua fría solo para mantenerme despierto, porque no podía permitirme dormir. Sabía que si cerraba los ojos, lo que había visto se repetiría una y otra vez en mi cabeza. Me senté en el sofá sin encender la tele ni mirar el móvil. Me quedé así hasta que salió el sol. No porque estuviera esperando a que llegara, sino porque no podía moverme. Cuando a las 7 y poco escuché la puerta abrirse, no sentí sorpresa. Ni miedo. Solo una especie de vacío sordo que me dejaba sin fuerza para reaccionar. Laura entró como si viniera de comprar el pan.
con esa naturalidad que tienen las personas que ya no sienten culpa, porque ya han cruzado la línea y no piensan volver. Llevaba la misma ropa que la noche anterior, solo que ahora su abrigo olía a perfume que no era suyo. La miré y no dije nada. Ella me vio y se quedó congelada, como si no esperara encontrarme allí. ¿Has dormido aquí?, me preguntó, quitándose los tacones. No le contesté. Solo la miré. ¿Estás bien?, seguí sin hablar. Me estaba obligando a observarla. A no actuar impulsivamente. A ver si me mentía. A ver cómo reaccionaba. Ella se acercó un poco más, como tanteando si podía seguir con su teatro. ¿Qué haces levantado tan temprano? Y ahí fue cuando abrí la boca, sin cambiar el tono. ¿Dónde has dormido? Se le heló la cara, pero intentó mantener la calma. Era buena mintiendo. Demasiado. En casa de Marta. Me tomé un par de copas y me dormí en el sofá. Te dejé un mensaje, ¿no? No. No dejaste nada. Ah, pues, juraría que lo escribí. Qué raro. Marta. Otra vez Marta. Siempre Marta. La amiga comodín. El escudo. Me levanté sin decir nada más y me fui a la habitación. Cerré la puerta con calma, me tumbé y cerré los ojos durante unos minutos. No dormí. Solo necesitaba respirar. Tener una conversación conmigo mismo. Decidí que esa misma tarde iba a averiguar la verdad, sin entrar aún en confrontaciones. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar seguro. Porque aunque ya lo estaba, aún quedaba esa voz estúpida en la cabeza que te dice a lo mejor te estás equivocando. Ese día la rutina siguió como si nada. Laura se fue al trabajo, yo llevé a David al colegio, y después me pasé por el taller a recoger el coche. Pero en cuanto tuve un rato, llamé a Víctor, un viejo amigo del instituto que ahora trabaja como informático para una empresa de seguridad privada. Le conté que necesitaba ayuda para saber si mi mujer me estaba engañando. No le dije los detalles. Solo que había cosas que no cuadraban, que me olía mal, que necesitaba información sin que ella lo supiera. No hizo preguntas de más. Me dijo que en su empresa usaban una herramienta de monitoreo de dispositivos móviles que servía para estas cosas y que con acceso físico podía instalar algo en su móvil sin que se notara. Le dije que esa noche me encargaría. Laura llegó a las 8:30. Se notaba que había estado en otro lado, porque venía demasiado contenta. Me besó en la mejilla, me preguntó si habíamos cenado ya y se puso a hablar con David como si todo fuera perfecto. Cuando se fue a la ducha, aproveché y le cogí el móvil del bolso. Me fui a la cocina, lo conecté al portátil y en 3 minutos, con las instrucciones de Víctor por videollamada, quedó todo hecho. Devolví el móvil a su sitio y la noche siguió sin novedad. Ella se durmió rápido. Yo no. A la mañana siguiente, ya tenía acceso a su ubicación, sus llamadas, sus mensajes de WhatsApp y hasta sus notas. Lo que encontré fue peor de lo que me había imaginado. Había un número guardado como Alberto F., con conversaciones casi diarias. No eran mensajes sexuales ni románticos, al menos no la mayoría. Pero tenían un tono de confianza, de complicidad. Compartían bromas privadas, quedaban para verse, hablaban de cosas que jamás me había contado a mí. Era evidente que llevaban tiempo con eso. Algunos mensajes decían cosas como «¿Te gustó lo del otro día?» o «Tengo muchas ganas de verte sin prisas esta vez». Me quedé clavado viendo la pantalla, sin pestañear. Sabía que no estaba interpretando mal nada. No había lugar a dudas. Pero lo que me dejó en shock fue que no era alguien de fuera. No era un desconocido. Alberto F. era Alberto Ferrer, su jefe directo en la clínica.
Un tipo con el que había coincidido varias veces en eventos de empresa, con el que incluso había compartido alguna comida navideña. Un tipo al que yo había saludado con la mano, con educación, sin saber que se estaba tirando a mi mujer. No te puedo explicar lo que sentí en ese momento. No fue solo rabia. Fue humillación. Porque mientras yo estaba rompiéndome el lomo para que todo en casa funcionara, ella estaba jugando a tener una vida paralela con alguien de su trabajo. Y lo peor de todo, ni siquiera se esforzaba mucho por esconderlo. Las últimas veces que salía con Marta, lo que hacía era irse directamente al piso de Alberto, que vivía en la zona de Campanar. El localizador lo dejaba claro. 1 hora allí, 2 horas allá, siempre en los mismos días de la semana. Y después volvía a casa con una sonrisa y un beso de buenas noches como si nada. A veces incluso después de acostarse con él venía y se metía en nuestra cama, y yo me creía que estaba cansada del trabajo. Cerré el portátil. Llamé a Víctor y le dije que necesitaba una copia de todo eso. Me respondió que podía preparármelo para el lunes. Le pedí que fuera detallado. Que sacara capturas con fechas, ubicaciones, conversaciones completas. Le dije que lo quería impreso, como prueba física. Que no me bastaba con verlo. Quería tenerlo en la mano. Lo necesitaba para el siguiente paso. Esa noche no dormí tampoco. Me senté en el salón con una libreta y comencé a escribir todo lo que sabía. Fechas, nombres, lugares. Quería organizar la información. Quería tener una línea de tiempo. Pero más que nada, quería comprender en qué momento Laura dejó de estar conmigo. Porque esto no había empezado ayer. Esto llevaba meses. Quizás años. Y lo peor es que no sabía si me dolía más el engaño o la forma en que ella seguía actuando como si nada, como si no pasara nada, como si yo fuera un adorno en su rutina. Esa fue la noche en la que dejé de amarla. No fue un grito, no fue un portazo. Fue un clic interno. Un apagón emocional. El momento exacto en el que me di cuenta de que ya no quería que ella me explicara nada. Solo quería que pagara por lo que había hecho. El lunes me levanté con una sensación que no había tenido nunca, no era tristeza ni rabia, era una especie de concentración absoluta, como cuando vas a hacer algo que sabes que va a cambiarlo todo y ya no hay vuelta atrás. Llevé a David al colegio como siempre, le compré un zumo en el kiosco y lo dejé en la puerta, me dio un beso sin sospechar que su padre iba a pasar el día preparando el principio del fin de nuestra familia. Fui directo al trabajo, pero no pude concentrarme en nada, miraba los planos de la obra y no veía más que la cara de Laura y ese tal Alberto riéndose de mí, repitiendo las frases que había leído en los mensajes. A media mañana, Víctor me envió un mensaje: lo tengo todo, si quieres te lo paso en mano. Quedamos en un bar cerca del río. Me entregó un sobre con las capturas impresas, bien ordenadas por fechas, y me dijo que prefería no saber más detalles. Lo entendí, no quería meterlo en mi mierda. Me senté en la mesa más apartada y lo abrí. Eran 40 y tantas páginas de conversaciones, ubicaciones, llamadas y fotos de las rutas que hacía Laura cada vez que decía que salía con Marta. No había ninguna foto de ellos juntos, pero no hacía falta. Todo estaba ahí, las horas, los mensajes, las excusas. A veces hablaban de mí, de lo ingenuo que era, de lo fácil que era engañarme. Le decía cosas como: hoy le he dicho que me quedaba en el trabajo hasta tarde y se lo ha creído sin pestañear. Me dio un asco que me subió al estómago y tuve que salir a la calle a respirar. No podía quedarme quieto, así que decidí que esa misma tarde la enfrentaría. Llegué a casa antes de que volviera del trabajo, me duché y me cambié de ropa, no porque quisiera arreglarme, sino porque necesitaba sentirme limpio para lo que venía. Dejé el sobre encima de la mesa del comedor y esperé. Cuando la escuché llegar, me quedé sentado, sin disimular. Entró con el móvil en la mano, hablando con alguien,
y cuando me vio se quedó quieta. Colgó sin decir adiós. ¿Qué pasa?, preguntó, como si nada. Siéntate, le dije, señalando la silla de enfrente. ¿Qué ocurre? Me estás asustando. Siéntate, Laura. Se sentó despacio, sin dejar de mirarme. Cogí el sobre, saqué las hojas y las puse frente a ella. Las vio y al principio no entendió lo que era, luego su cara cambió. Intentó hablar, pero no le salió la voz. ¿Qué es esto?, susurró. Eso te lo tendrías que preguntar tú, le respondí sin levantar la voz. Son las conversaciones con tu jefe, las veces que has ido a su casa, los días que me has mentido diciéndome que estabas con Marta. Todo está ahí. Se llevó una mano a la boca, como si el gesto pudiera borrar lo que estaba viendo. No dijo nada, se limitó a mirar los papeles, pasando las hojas con los dedos temblando. Cuando llegó a la parte donde hablaban de mí, los dejó sobre la mesa y se echó hacia atrás. No es lo que piensas, soltó al fin, como si esa frase fuera a arreglar algo. No digas eso, Laura. No me hagas más idiota de lo que ya soy. Llevas meses viéndote con ese tío, mintiendo en mi cara. No tienes ni la decencia de admitirlo. No quería que pasara así, dijo, mirándome a los ojos. No fue algo planeado. Claro, lo típico, se te cayó encima por accidente, ¿no? Marcos, por favor, escúchame. No estoy enamorada de él, fue una tontería que se complicó. Me sentía mal, tú estabas distante, yo necesitaba sentirme viva otra vez. No me pongas de excusa, le interrumpí, sintiendo cómo me ardía la cara. Si estabas aburrida, podías haber hablado conmigo, podías haber hecho cualquier cosa menos esto. Ella se levantó, empezó a caminar por la habitación como si buscara aire. No sabes lo sola que me sentía. Cada día lo mismo, el trabajo, la casa, el niño, tú siempre con tus cosas del taller. Alberto me escuchaba, me hacía sentir importante, no sé, me dejé llevar. Te dejaste llevar tantas veces que hasta tenías una rutina. Los jueves, los martes. Siempre a la misma hora. Muy romántico todo, dije con ironía, pero sin gritar. No grites, por favor, el niño puede oírnos. No estoy gritando, estoy hablando. El que tendría derecho a gritar soy yo. Se apoyó en la pared, bajó la cabeza y empezó a llorar. No esos lloros fuertes que te salen del alma, sino un llanto controlado, casi contenido, como si buscara mi compasión. Pero ya no quedaba nada de eso en mí. Me acerqué despacio, la miré a 1 metro de distancia y le dije. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con él? No lo sé. Habíamos hablado de dejarlo, te lo juro. ¿Dejarlo? ¿Qué era exactamente lo que ibas a dejar, Laura? ¿Acostarte con él? ¿Mentirme? ¿Verlo en el trabajo? ¿O solo pensabas dejar de sentirte culpable? No contestó. Solo respiraba rápido, con la cara roja y los ojos hinchados. En ese momento supe que lo que más me dolía no era la traición, sino la calma con la que me había mentido todo ese tiempo. No había señales de remordimiento real, solo miedo. ¿David sabe algo?, le pregunté. No, por favor, no metas al niño en esto. Tranquila, no voy a hacerlo. Pero quiero que sepas una cosa. Desde hoy se acabó. Quiero que duermas en el cuarto de invitados. Mañana hablaré con un abogado. ¿Un abogado? ¿Vas a divorciarte? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que lo olvidara? Marcos, no hagas nada precipitado, podemos intentar arreglarlo, ir a terapia, lo que sea. No hay terapia para lo que has hecho. No puedes arreglar algo que has destrozado tantas veces sin que me diera cuenta. Ella se acercó, intentó tocarme el brazo, pero la aparté. No me toques.
Te lo juro, fue un error, no quiero perderte. Ya me perdiste. La diferencia es que ahora lo sabes. En ese momento sonó el teléfono fijo, cosa que no pasaba casi nunca. Lo dejé sonar, pero ella fue corriendo a cogerlo. Respondió con un sí nervioso. No hizo falta que siguiera. Su expresión cambió en el acto. Yo sabía quién era. Su voz se volvió más baja, más contenida, y me miró con una mezcla de pánico y vergüenza. Colgó sin decir nada. Era él, ¿verdad? Pregunté. Marcos, por favor. ¿Sí o no? Sí, admitió casi sin voz. ¿Y qué te ha dicho? Solo que quería saber si estaba bien, que no se imaginaba que esto iba a salir así. Ah, claro, pobrecito él, debe de estar sufriendo mucho. Laura se tapó la cara con las manos, empezó a llorar más fuerte, y por un momento pensé que iba a desplomarse. Me giré y me fui al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté en la cama, cogí el teléfono y llamé a Víctor. Le pedí el número de un abogado que pudiera recomendarme y me lo dio sin hacer preguntas. El resto de la tarde fue un silencio raro. Ella se encerró en el baño, luego salió y preparó algo de cenar para David como si la normalidad pudiera reconstruirse por arte de magia. Yo ni me senté con ellos. Fingí estar ocupado en el ordenador y esperé a que el niño se durmiera. Cuando ella vino a buscarme, le dejé claro que no quería hablar más. Me miró desde la puerta, con la cara destrozada, y solo dijo: Te juro que no quiero perder nuestra familia. Ya no tenemos familia, Laura. Tenemos un hijo en común, nada más. Se fue sin responder. La escuché llorar en el cuarto de invitados hasta tarde. No me dio pena. Me sentía como si hubiera pasado una guerra en casa y lo único que quedaba fueran los escombros. A medianoche me llamó el abogado, un tal Ramón Crespo. Quedamos para el miércoles. Me explicó por encima lo que necesitaría, pruebas, cuentas, bienes comunes, todo eso. Le dije que tenía lo esencial. Me aseguró que podía hacerlo rápido. Colgué y me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de David desde su habitación. Pensé en cómo le iba a contar todo esto sin destrozarle la infancia. Pensé también en Alberto, en su cara cuando se enterara de que iba a perder algo más que a su amante. Tenía un plan, pero aún no estaba listo. Solo sabía que, pasara lo que pasara, Laura no se iba a ir de rositas. Aquella noche no dormí. Pero esta vez no por rabia, sino por la calma de quien ya sabe lo que va a hacer. Y te aseguro que cuando un hombre decide que ya no tiene nada que perder, deja de temer a todo. Cuando hablé con el abogado ese miércoles por la mañana, lo primero que me pidió fue que le resumiera todo lo ocurrido sin adornos, sin rodeos, y eso fue precisamente lo que hice. Le conté cómo descubrí la relación, los días, las pruebas que tenía, los mensajes, la ubicación de cada encuentro. No reaccionó con sorpresa ni indignación, solo asintió y anotó. Me preguntó por los bienes compartidos, las cuentas, la casa, el coche, el régimen del niño. Le dije que todo estaba a nombre de ambos menos la furgoneta de la empresa, que era mía. Ramón, así se llamaba el abogado, me dijo que era mejor si podía conseguir más pruebas que afectaran directamente al trabajo de ella, algo que la pusiera en una situación de desventaja para negociar. Le hablé de su jefe, de cómo la relación era con un superior y de la posibilidad de que eso violara normas internas del centro donde trabajaba. Me miró y dijo que ahí tenía una vía para hacer presión, que si podía documentar la relación laboral y demostrar el conflicto, podía incluso avisar a la empresa y ponerla en un aprieto. Me fui de esa oficina con una carpeta de instrucciones precisas. Lo primero que hice fue lo más básico, recuperar todos los mensajes donde él se refería a ella con términos afectivos, donde hablaban de encontrarse en horas laborales, donde ella decía que se escapaba de una reunión para verlo.
Esos fragmentos los imprimí por duplicado. Luego fui a hablar con un amigo mío, Tony, que trabaja de administrativo en el centro de salud donde está la clínica dental de Laura. Le pregunté si sabía quién era Alberto Ferrer y si podía decirme algo sobre su cargo. Me dijo que sí, que era el director clínico de la sede y que llevaba allí varios años. Le pregunté si había rumores sobre él, alguna historia rara, algo fuera de lugar. Me dijo que sí, que se hablaba mucho de que estaba liado con una trabajadora casada, pero que nadie decía nombres. Le agradecí la información y le dije que ya le contaría el porqué de mis preguntas. Después me pasé por una copistería, preparé un sobre con los documentos más comprometedores y me dirigí a la dirección general del centro clínico, no a la sede donde trabaja Laura, sino a la central. Entré, pedí una cita con el responsable de recursos humanos y les entregué el sobre. No firmé nada, no di mi nombre, pero les dije que en ese sobre había material que podría interesarles mucho sobre un posible caso de conducta inapropiada entre un jefe y una empleada. Me fui sin mirar atrás. Esa misma tarde hablé con Víctor otra vez. Le pedí ayuda para enviar una copia digital de todo el dossier a 2 destinatarios más, uno, la dirección de correo oficial de la clínica, y el otro, el correo personal de Alberto Ferrer, que encontré fácilmente en sus redes sociales. El mensaje era claro, directo, sin amenazas ni insultos. Solo decía, esto es lo que está pasando en su clínica. Si deciden no actuar, sabrán que lo sabían y lo permitieron. Firmado, el marido. Esa noche llegué a casa temprano. Laura estaba en el sofá con cara de cansada, el portátil en las piernas. Cuando me vio entrar, cerró el ordenador y me preguntó si podía hablar. Le dije que no, que hablaríamos cuando todo estuviera resuelto. Me dijo que había pedido días en el trabajo, que necesitaba pensar. Me limité a decirle que los iba a necesitar. El día siguiente fue raro. Ella se quedó en casa, evitó el contacto conmigo y con David, que se fue al colegio sin hacer preguntas. Yo fui a trabajar como si todo fuera normal, pero al mediodía recibí una llamada del número de la clínica. Era una mujer que se identificó como responsable del área legal. Me dijo que habían recibido una documentación anónima y que estaban revisando un posible caso de relación impropia entre empleados. No preguntó si yo era quien la envió, solo dijo que agradecían la información. Cuando llegué a casa esa tarde, Laura estaba en el salón, sentada con los ojos rojos. Me dijo que Alberto había sido apartado temporalmente de sus funciones mientras investigaban una denuncia anónima. Me preguntó si había sido yo. Le dije que sí. No le grité, no discutí, solo afirmé la verdad. Ella se quedó en silencio. No me acusó de nada, no intentó justificarse. Solo dijo: ¿Qué quieres de mí? Que te vayas, le respondí. Quiero que empieces a buscarte un sitio donde quedarte. No quiero que David vea esto todos los días. ¿Quieres que me vaya yo y tú te quedas aquí como si no hubieras hecho nada? Yo no he hecho nada. Tú eres la que te fuiste a follar con tu jefe mientras yo estaba cuidando del niño y pagando la hipoteca. No me hables así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad? No has escuchado ni una sola palabra violenta desde que empezó esto. Pero si te molesta que te diga las cosas claras, imagínate cómo me siento yo cada vez que me acuerdo de lo que hiciste. ¿Y David? David va a seguir viviendo aquí, en su casa. Tú vas a salir de aquí por la puerta, igual que entraste, y vas a construir tu nueva vida en otro lugar. Yo no pienso cargar con esta mentira ni un día más. Ella se levantó, se metió en el cuarto y se encerró. Yo me quedé en el salón, abrí una cerveza y llamé a mi hermana. Le conté todo, por primera vez. Lloró. Me dijo que me fuera con David unos días a su casa, que necesitaba aire, que no me podía quedar bajo el mismo techo que ella. Lo pensé, pero no lo hice. Esa era mi casa.
no me iba a mover. El viernes, Laura hizo las maletas. Metió ropa, cosméticos, algo de dinero, y se fue a casa de su madre. No hubo una escena, no hubo súplicas, ni besos, ni abrazos. Solo un portazo y el sonido del ascensor bajando. El domingo por la noche recibí un mensaje de una compañera suya del trabajo, una mujer que conocí en una cena de empresa. Me dijo que Alberto había sido suspendido indefinidamente y que Laura estaba siendo interrogada por el comité interno. Me preguntó si yo estaba bien. Le contesté que sí. Que ahora empezaba la parte más difícil, pero también la más necesaria. Sabía que todo lo que había hecho tenía consecuencias, no solo para ella, sino para mí, para David, para el entorno. Pero no me importaba. No estaba buscando justicia divina ni castigos ejemplares. Solo quería que sintiera en su propia piel un poco de la humillación que me había hecho tragar. No sentí orgullo ni satisfacción. Sentí que estaba haciendo lo correcto. Ni más, ni menos. Habían pasado 3 días desde que Laura se fue de casa y la verdad es que el ambiente en el piso había cambiado de una manera que era difícil de explicar pero muy fácil de notar. No había discusiones, no había tensión, pero tampoco había nada, ni ruido, ni preguntas forzadas, ni esa mirada de quien sabe que está mintiendo pero intenta fingir que todo va bien. David no preguntó demasiado, solo dijo que echaba de menos a su madre y que quería saber cuándo volvería. Le respondí con lo que pude, le dije que ella necesitaba unos días fuera y que todo se hablaría pronto. No quise darle explicaciones que no entendiera o que no pudiera digerir. Sabía que iba a llegar el momento de sentarnos los tres, pero no iba a ser ese fin de semana. Yo aún tenía muchas cosas que resolver. La casa estaba más ordenada, dormía algo mejor y por primera vez en semanas me sentía dueño de mi vida. El domingo por la tarde, después de dejar a David en casa de un amigo que lo había invitado a dormir, decidí escribirle a Laura. Le dije que el lunes a las 7 de la tarde quería hablar con ella cara a cara, sin gritos, sin rodeos, que necesitábamos cerrar esto de una vez. Me contestó en menos de un minuto con un está bien, dime dónde y le puse la dirección del piso. El lunes trabajé poco. Estuve dando vueltas por la oficina, revisando papeles sin sentido, intentando organizar mi cabeza. Pensaba en todo lo que habíamos pasado, en cada momento que ahora se sentía distinto al mirar atrás. A las 6 ya estaba en casa, me duché, me senté en el sofá y esperé. A las 7 en punto sonó el timbre. Le abrí sin hablar. Cuando entró, vi que traía una carpeta en la mano. Llevaba vaqueros, una camiseta blanca sencilla y el pelo recogido. Se notaba que había llorado, pero ya no tenía la cara hinchada, solo cansada. Nos sentamos uno frente al otro, sin tocar nada, ni café ni agua ni tonterías. No voy a pedirte perdón otra vez, empezó ella, mirándome sin agachar la cabeza. Ya lo he hecho, y si tú crees que no sirve, no lo repetiré. No he venido a escuchar excusas ni disculpas, le dije. Esto es para decidir qué hacemos con lo que queda. ¿Crees que queda algo? No. Pero tenemos un hijo. Y por él, hay que hacerlo bien. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. He estado con una abogada. Me explicó el proceso, me dio estos formularios. Podemos hacer el divorcio de mutuo acuerdo si estamos de acuerdo en todo. No quiero pelear por nada. Puedes quedarte con la casa, con la furgoneta, con lo que quieras. Yo solo quiero un régimen justo para David. Eso es lo único que me importa ahora, le respondí. Quiero verlo 2 fines de semana al mes, más una tarde entre semana, y compartir vacaciones. No quiero discutir la custodia. Me parece bien. Pero necesito que entiendas algo, no voy a permitir que lo metas en tu vida con Alberto, o con quien sea, sin antes hablarlo conmigo. No quiero que le presentes a nadie sin tener una conversación previa.
Lo entiendo. No pienso presentarle a nadie, no estoy pensando en eso. Ni siquiera sé si voy a volver al trabajo. Me han suspendido. ¿Qué te han dicho? Que abrirán un expediente. Que no se puede mantener una relación con un superior directo. Que recibiré una sanción. No sé si me despedirán o no. ¿Te arrepientes? Sí. Pero no como tú piensas. No me arrepiento por lo que él era, ni por lo que pasó. Me arrepiento por lo que destruí. Por no haber sido valiente y haberlo terminado antes. Por mentirte, por arrastrarlo todo hasta este punto. Y por haber dejado que tu hijo creciera unos meses más en una casa con una madre que no quería estar allí. Sí. ¿Tú crees que esto hubiera terminado igual si yo no lo hubiera descubierto? Tardó en responder. Probablemente no. Me hubiera costado más dejarlo. Pero lo sabía, en el fondo sabía que ya no tenía vuelta atrás. Entonces no había salida desde hace tiempo. No. Pero no quería herirte. No querías herirme, pero me mentías cada semana. Eso no es evitar dolor, eso es retrasarlo. Y empeorarlo. Lo sé. Se hizo un silencio largo. Ella volvió a los papeles. Faltan solo nuestras firmas. Mañana tengo cita para entregarlos. Lo firmaré. Pero quiero dejar algo claro, Laura. Lo que pasó entre tú y él no es un error puntual. No es una caída. Fue una elección sostenida. Semanas, meses, incluso años de decidir que él valía más que tu familia. Y no te lo digo para herirte, sino para que entiendas que no estoy enfadado solo por el acto, sino por la construcción lenta y fría de tu traición. Ella tragó saliva, asintió. ¿Sabes qué me duele más a mí? Que tú fueras mejor persona que yo hasta el final. Que no hayas hecho escándalo, que no me hayas gritado, que no hayas tirado nada por la ventana. Me duele porque me hace sentir aún peor. No necesitaba hacerlo. El dolor ya era suficiente castigo. Se levantó y me ofreció la carpeta. Cuando lo firmes, me avisas. Y si necesitas que recoja mis cosas un día que no estés, dímelo. No quiero problemas. Recógelas cuando quieras. Me es igual. ¿Crees que algún día vas a poder perdonarme? No. Pero no por venganza. Simplemente porque hay cosas que no se arreglan. ¿Y tú? ¿Vas a rehacer tu vida? No tengo prisa. Yo tampoco. Se miraron unos segundos más, los últimos. Luego ella fue hacia la puerta, la abrió, y antes de salir dijo una frase que me acompañaría mucho tiempo. Gracias por no hacer esto más duro de lo que ya es. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Cerró la puerta. Y esa fue la última vez que estuvo en esa casa. Después de que se fuera, no me levanté enseguida, ni me puse a revisar los papeles, ni llamé a nadie. Me quedé sentado en el sofá durante casi una hora, con la carpeta sobre la mesa, sin tocarla. No sentía alivio, tampoco tristeza, ni siquiera rabia, era una mezcla de cosas que no sabía nombrar, pero que pesaban como si llevara días cargando cemento en el pecho. Me levanté, me serví una copa de vino y la tomé solo, sin música, sin televisión, sin distracciones. Me obligué a pensar en todo con claridad, sin dramatismos, sin querer hacerme la víctima ni justificar nada. Había terminado. Todo lo que había construido durante más de una década, la vida de pareja, la familia, las rutinas, los planes, las cenas, los cumpleaños, los veranos en Gandía, los domingos de arroz al horno, los partidos del Valencia que veíamos juntos, todo eso estaba oficialmente roto, y no porque se hubiera acabado el amor, sino porque el respeto, que es más importante, había desaparecido hace tiempo sin que yo lo notara. Al día siguiente firmé los papeles. No me tembló la mano. Se los llevé directamente a su abogada,
no a ella. La secretaria me dio un recibo de entrega y me dijo que en unas semanas recibiríamos la notificación oficial del juzgado. Me fui de allí sin mirar atrás, sin querer saber nada más. El proceso estaba cerrado, pero la herida no. Esa parte tardaría mucho más. Lo supe ese mismo día, cuando fui a buscar a David al colegio y me preguntó con toda la inocencia del mundo por qué su madre no había venido a verle. Le dije que estaba ocupada, que pronto hablarían, y que él no tenía la culpa de nada. Se quedó callado, pero no parecía convencido. Aún así, no insistió. Desde ese momento decidí que mi prioridad absoluta era él, su bienestar, su rutina, su salud mental. Le prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, iba a protegerlo de todo esto lo mejor que pudiera. Laura y yo hablamos algunas veces más, pero siempre por temas de logística. Que si cuando podía ver al niño, que si podía recoger unas cosas que quedaban en el trastero, que si el abogado necesitaba algún documento. Todas las llamadas eran frías, cordiales, casi automáticas. Ella nunca volvió a hablar de Alberto, ni para defenderlo ni para negarlo. Yo tampoco pregunté más. Había cruzado un punto en el que la curiosidad se había muerto. Me daba igual lo que hiciera, con quien estuviera o cómo le fuera. Lo único que me interesaba era que cumpliera como madre, que no intentara manipular a David, que no se victimizara delante de él. Y hasta el momento, al menos eso, lo respetó. Durante las semanas siguientes, me costó volver a la normalidad. Había cosas que no sabía hacer solo porque nunca había tenido que hacerlas. Otras que simplemente me dolían al repetirlas. Poner la mesa para uno menos, entrar en el dormitorio y ver que el armario tenía solo mis cosas, encontrar notas antiguas suyas en los cajones, fotos de viajes que ya no significaban lo mismo. Todo eso formaba parte del proceso, y aunque al principio me revolvía el estómago, con el tiempo dejó de afectarme. Empecé a ocuparme más de la casa, a ir al gimnasio, a salir con mis amigos sin tener que dar explicaciones. Me sentía más libre, pero no más feliz. Era otra clase de vida, no peor ni mejor, solo distinta. Un día, sin pensarlo demasiado, le escribí a mi primo Dani para quedar. Fuimos a tomar algo a un sitio nuevo que habían abierto en la playa. Me preguntó cómo estaba de verdad, no con ese tono superficial que usa todo el mundo, sino con la intención de que le dijera las cosas sin filtro. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Me escuchó sin interrumpir y cuando terminé me soltó una frase que me dejó pensando: tío, lo bueno es que no te quedaste quieto. Hay gente que lo sabe y no hace nada, tú lo enfrentaste, lo resolviste y seguiste. Eso es tener cojones. No le respondí, pero en el fondo sabía que tenía razón. No había caído en el juego de la venganza fácil ni del perdón tonto. Había hecho lo que creí justo y necesario. Pasaron los meses, David empezó a adaptarse a la nueva dinámica. Le costó, claro, pero los niños tienen una capacidad increíble para reconstruirse si se les acompaña bien. Empezó a ver a su madre cada semana y, según él, estaban bien. Yo nunca le pregunté por Alberto, y él tampoco lo mencionó. Supuse que Laura había tenido al menos la decencia de mantenerlo fuera de la ecuación. En cuanto al trabajo, ella volvió a la clínica, pero en otro centro. Al parecer no la despidieron, pero le bajaron el cargo. Me lo dijo en una de las pocas conversaciones que tuvimos. No sentí lástima, solo pensé que eso era lo mínimo que podía pasarle después de todo. Hace poco, coincidimos los tres en una función escolar. David tenía una obra y los padres estaban invitados. Llegué temprano, me senté en una esquina, y cuando ella llegó me saludó con un gesto leve, casi un reflejo. Nos sentamos lejos, no cruzamos palabra. Al final, nos acercamos los dos a felicitar al niño, cada uno por su lado. Él lo notó, claro, no es tonto. Pero se lo tomó bien.
Quiso ir a cenar con ella esa noche y yo lo animé. Esa es su madre, y por muy rota que esté nuestra historia, él merece tener a los dos. Al llegar a casa esa noche me senté en el salón y me di cuenta de que no había llorado ni una sola vez desde que todo empezó. No porque no me doliera, sino porque lo había vivido con tanta intensidad, con tanta claridad, que no me había quedado espacio para lágrimas. Lo sentí todo de golpe en cada noche sin dormir, en cada mensaje leído, en cada silencio durante las cenas. Llorar no era necesario. Lo importante era entender. Y ahora lo entendía todo. Entendía que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, sino no desaparecer en vida del otro. Entendía que el amor no es garantía de nada si no se cuida, si no se habla, si no se enfrenta lo incómodo. Entendía que no hay señal más clara de que algo va mal que la indiferencia. Y entendía que, por mucho que una historia se haya construido durante años, si se pudre desde dentro, no vale la pena salvarla. Hoy, mientras escribo esto, Laura es solo la madre de mi hijo. Nada más. No hay rencor, no hay amor, no hay odio. Hay un recuerdo de lo que fue y una conciencia clara de lo que no volverá a ser. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. No feliz, pero en paz. Que a veces es más importante. Lo que viene ahora no lo sé. Tal vez más trabajo, tal vez alguien nuevo, tal vez tiempo para mí. No tengo prisa. No busco sustituir nada, ni llenar ningún vacío. Solo quiero vivir de forma honesta, sin mentiras, sin traiciones, sin dobles vidas. Si eso llega, bien. Y si no, también. Porque al final, lo que más he aprendido de todo esto es que la peor soledad no es estar sin alguien, es estar al lado de quien te mira como si ya no existieras. Y yo ya no pienso volver a ser invisible para nadie.